Hoy voy a contar lo que me contó un hablador de historias, de un cuentero que viajaba por playas, de arenas blancas y saladas, por mares más donde se veían los flamencos rosados, bordeando un desierto de tierras rojizas. Él lo contó así. En una ranchería llamada Puerto Alegre, levantada con la madera del dividivi del desierto y techumbres de paja, habitaban 30 familias que se dedicaban a la cría de cabras, a la pesca, y a evaporar agua de mar, en varias piscinas, para sacar sal. A una hora, al trote de burro, había un espejo de agua llamado Pozo Hondo. Este se encontraba a una hora del caserío, al trote corto de burro. También se veían varios asnos que iban y venían del mar o de la montaña, avanzando paso a paso, por caminos resecos, polvorientos y rojizos, rodeando matojos y atravesando las sombras de los árboles del dividivi, que eran como parasoles gigantes cubiertos de hojas. A veces, cuando los vientos del sur soplaban de la Sierra Madre, la tierra reseca se encrespaba y agitaba los árboles, con sus ramas dirigidas hacia el norte. En algunos momentos, se creaba una acuarela en movimiento entre el azul del cielo, el verde del mar y una llanura terrosa, coloreada de rojos y amarillos tostados por el sol de los desiertos. Tomasín era un niño de 10 años y uno de los aguateros de Puerto Alegre. Todos los días, cuando se iba arrimando la mañana, él, y los otros aguateros se dirigían al pozo con sus burros. Su pollino se llamaba Pinocho y llevaba 4 garabatos, para cargar 2 barriles llenos de agua. Además, los burros, iban adornados con sus tiras y pelotitas de colores que estaban atadas a sus cabezas. Cuando llegan al pozo, Tomasín toma su caso cobrizo, hecho del fruto del calabazo, y lo llena de agua varias veces para bañar su desnudez y la del burro, disolviendo así el sudor y el polvo que los envolvió el día anterior. Luego, uno a uno, llenaban los barriles con el líquido fresco que les permitía sobrevivir en esta sequedad, donde apenas llueve 1, 2, o máximo 5 días al año. Organizaba los 2 viajes del día, de la siguiente manera: el primero lo descargaba en el depósito que estaba en el patio de su casa, y vendía o intercambiaba el segundo, por cualquier cosa útil a sus ojos o a los de su familia. Cuando las sombras alargadas de los árboles se extendían sobre la tierra reseca, los aguateros se detenían en un montículo a esperar las caravanas de burros, cargadas de contrabando, que venían de la costa, donde terminaban las montañas de sal marina. Caravanas sedientas que viajaban sofocadas por el calor, ansiosas por encontrarse con la noche o con la penumbra de una floresta distante. Entonces, en el encuentro con los aguateros, los arrieros calmaban su sed y la de sus burros, a cambio de artículos de contrabando como cigarrillos, golosinas, licores, sardinas enlatadas, cachivaches y losas. El canje dependía de lo que transportó el velero. Todo transcurría en calma en esa pequeña aldea, bajo las sombras de los techos de paja y de algunos árboles frondosos que adornaban las calles, atenuando los rayos del sol de los desiertos. La rutina, el bochorno, y una sequedad abrumadora y monótona, acompañaba el día a día de los paisanos. Sin embargo, en las madrugadas, el canto de Kikiriki, el gallo de Tomasín, estallaba entre la techumbre que cubría la cocina, con su fogón de leña. Despertaba el poblado con sus melodiosas y prolongadas notas, sus aleteos y giros estruendosos, como si desafiara al sol, próximo a mostrarse en el horizonte. Los domingos, cuando todos descansaban, el emplumado dejaba de entonar su popular alborada. Los senderos de tierra roja, compactados por el constante ir y venir de burros y personas, guardaban infinidad de secretos de tantas andaderas en noches sin luna, bajo el titilar de las estrellas en el oscuro firmamento. El silencio reinaba en las calles, solo era alterado por 3 sucesos: los murmullos que emergían de las 2 tiendas, la algarabía de los aguateros por las tardes ofreciendo agua o mercancías, canjeadas con los contrabandistas, y el canto del gallo en las madrugadas. Cuando los barcos de contrabandistas atracaban en la bahía,
bordeada por montículos blancos y grises, llamada la Ensenada del Pirata, empezaba el movimiento. La playa se llenaba de señales y canoas, que viajaban de la orilla al barco y del barco a la orilla, en un ir y venir, para allá y para acá, o de acá para allá. Cargadas con cajas y fardos llenos de contrabando, mientras varias recuas de burros avanzaban lentamente cargadas con su valiosa mercancía hacia los arbelados de la Sierra Madre. En otros días, la mar se callaba, y a lo lejos, se podía ver el viento que suavemente levantaba espirales de polvo rojo, así como los estanques, donde el sol, en unos, evaporaba agua, en otros, los montículos blancos y los vacíos, con varios nativos abriendo los canales para la entrada de agua salada, que empujaba la marea alta. En algunos amaneceres, y a lo lejos, sobre las aguas de la Ensenada, cubierta por una neblina tenue, bandadas de flamencos rojos arrastraban sus picos buscando crustáceos, moluscos, insectos y algas en la maresmas, armando un escándalo con sus señalamientos y reclamos de espacios, decía uno, reclamaba otro. Y más allá, al ritmo de olas anchurosas, que subían y bajaban o que bajaban y subían, varias canoas de pescadores sostenían cordils con plomadas y anzuelos cebados con trozos de sardinas. Además, se divisaban las filas de burros, con el troc, 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 que producían los cascos de los yumentos, golpeando aquel suelo apretado por las andaderas de tantas generaciones. El segundo viaje, cuando el sol arrastraba la tarde, las sombras se iban estirando acompañadas por un viento que soplaba suavemente hacia la Sierra Madre. Entonces, los aguateros regresaban a la aldea. Oye, Pelao, trae acá un barril, dijo doña María. Tomasín, medio barril, pidió don Gerardo. Esto era lo cotidiano, nada perturbaba los quehaceres de la aldea. Todo parecía eterno, monótono, cargado de una paz cansada y rutinaria. Pero, lo inevitable había empezado desde la fundación de Puerto Alegre, unos 80 años atrás, con la tala de árboles y de palmeras para leña o para la construcción de ranchos y, con la labor del sol y de los vientos que, poco a poco y en silencio, fueron mermando el agua del pozo y sus burbujeos. Por eso, la tarea para llenar barriles se fue convirtiendo en un trabajo complicado para esta generación de aguateros, hasta que llegaron los días en los que solo se pudo hacer un viaje. Finalmente, la calamidad pública se desató, cuando el pozo se convirtió en pantano. Nadie volvió, y para resolver aquel desastre se organizaron caravanas de burros que recorrían grandes distancias hacia las estribaciones de la Sierra Madre, para proveerse de agua. Esto se hizo de manera transitoria, mientras encontraban un lugar menos hostil para trasladar la aldea. Por lo cual, se dio comienzo a una jornada de 6 horas con 10 burros, 20 barriles y 2 arrieros adultos para traer el agua. El único que guardó la esperanza de que a Pozo Hondo regresara el agua fue Tomasín. Él siguió visitándolo en las tardes, allí pasaba horas y horas con su burro a la espera de un milagro. Y estando en estas, un día cualquiera, y a sus espaldas, oyó una voz menuda y chillona que lo llamaba por su nombre. Tomasín. 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 ¿Qué? Interrogó Tomasín, asustado, mirando para todos los lados. Tomasín, no te asustes, te habla el geniecillo protector de Pozo Hondo. Sí, pero, ¿dónde estás? Solo oigo tu voz. Si quieres verme, párate frente al pozo, cierra los ojos, pon tus manos sobre la cabeza y repite cantando 3 veces, guayú, guayú, quiere la tierra, y cuando termines, abres los ojos y me verás. Terminado el canto, Tomasín abrió los ojos, y cuál no sería su sorpresa, al ver un hombrecito pequeño, vestido con una túnica larga con mangas que le cubrían los codos, un pantalón ancho y un gorro, blancos y de algodón crudo, que flotaba frente a él. Además, llevaba puestas unas sandalias de cabuya y cargaba una mochila gris tejida con figuras geométricas,
un pororo con calorías y su palillo, para mambear las hojas de coca, todo un mamo Kogi, un indígena de las laderas boscosas de la Sierra Nevada, la Sierra Madre. Como puedes ver, mi tamaño es parecido al del pozo, y si este desaparece, también desaparezco yo, pero si crece, yo aumentaré de tamaño con él. ¿Y qué puedo hacer para que los dos aumenten de tamaño? Una buena pregunta, dijo el geniecillo, y continuó, solo con la ayuda de personas, que piensen y actúen de acuerdo a lo que puede pasar dentro de mucho tiempo, debido a sus conductas de hoy, nosotros, los espíritus de la naturaleza, podemos conseguir que se conserve el medio ambiente para la sobrevivencia de todos los seres del planeta. Medio ambiente. ¿Qué es eso? El duende respiró profundo, cruzó los brazos, movió levemente la cabeza haciendo un gesto de paciencia y empezó a pronunciar palabras para resolver aquella pregunta. Un medio ambiente es un lugar que ha formado la naturaleza para que los seres que lo habitan vivan en equilibrio. Así, los pozos de agua necesitan la sombra de los árboles para no secarse, y estos, agua para transformarla en clorofila, su alimento, con la ayuda del sol. Para eso, se necesitan seres en movimiento, como los insectos, para la fecundación de las flores, los pájaros, para que trasladen las semillas a otros lugares cuando hacen popó. Además, las hojas secas que caen para que se conviertan en abono, y para que las lagartijas, los gusanos y las iguanas, tengan un sitio húmedo donde la vida brote y se mantenga. Estos espacios son lo que el hombre puede respetar y proteger, eso es un medio ambiente. Cuenta con mi ayuda, dijo Tomasín emocionado. Bien, para lograr que Pozo Hondo recupere sus aguas, primero tienes que traer tú solo 300 cocos retoñados y sembrarlos alrededor del pozo. Luego, cada mes, y durante 8 meses, sembrarás un rebrote por cada habitante de Puerto Alegre, lo que lograrás con la ayuda de tus paisanos, ellos traerán retoños de otros cocotales hasta el pueblo, dijo el duende. Y como regalo, continuó, a partir de hoy y durante la siembra de los cocos, solo tú tendrás el agua que quieran. Entonces, dichas estas palabras, Pirulín, uno de los espíritus de los bosques y las aguas, desapareció. Debajo del lugar, donde se vio aquel cuerpo ligero, surgió un hilo de agua que pronto rebosó las orillas del pozo. Al darse este acontecimiento, Tomasín llenó los 2 barriles con agua, pero, antes de abandonar el pozo, él y Pinocho se dieron un baño, largo y desnudos, en medio de risas y rebuznos. Cuando llegaron al caserío, Kikiriki, quien se había callado desde que Tomasín no volvió a madrugar por agua, empezó su canto y aleteo por todo el pueblo anunciando la buena nueva, haciendo un escándalo que recorrió todos los rincones del caserío. Los aldeanos se reunieron precipitadamente alrededor de Tomasín y el burro cargado del preciado líquido. ¿Dónde conseguiste agua? ¿Dónde? ¿Dónde, si apenas saliste al mediodía? Preguntaban llenos de contento quienes se reunían a mirar aquel acontecimiento prodigioso. En Pozo Hondo, allí, un duende, empezó a contar Tomasín. Pero, con las explicaciones sin terminar, los lugareños se alejaron en medio de una estruendosa algarabía mientras iban por sus burros, cargaron los yumentos y emprendieron la romería en medio de un tropel desordenado, por los senderos que llevan a Pozo Hondo. El único que logró escuchar completamente la historia fue papá Joaquín, un anciano de 102 años, el último superviviente de los que fundaron el pueblo. Entonces, cuando la tropa de paisanos y yumentos, la que había ido al pozo por agua, regresó vociferando y maldiciendo a Tomasín, a la falta de agua, al calor sofocante y al polvo de los caminos. Y cuando vieron al portador de agua, trataron de lincharlo. Que lo ahorquen, si no cuenta de dónde sacó el agua, gritaron varios paisanos. Sí, que lo ahorquen, alborotaban otros. Maldiciones y más maldiciones pasaban de boca en boca. La gente se altera fácilmente cuando se frustran sus necesidades más apremiantes,
y el agua es necesaria para la supervivencia de todos. Por eso, la turba fue en aumento, y se resolvió poner en ejecución la propuesta. Pero, en medio de la nube polvorienta que levantaba el tumulto de amotinados, retumbó una voz fuerte y conocida. «Alto, alto», dijo papá Joaquín, con su voz bronca y profunda. Poco a poco, el silencio fue calmando la turba, y el anciano narró la historia de Tomasín, aquella que nadie había querido escuchar. Enterados de por qué en Pozo Hondo se había perdido el agua, varios de los adultos reunieron a los 20 asnos más mansos y fuertes, equipados con 20 timbos, para traer agua de las estribaciones de la montaña, donde el río Grande baja a entregar sus aguas al mar. Luego, elaboraron 20 canastos enormes para transportar los rebrotes de coco. En la tarde, cuando empezaba a anochecer, y en el horizonte, el planeta Venus besaba el mar, los hombres más diestros de la aldea se dirigieron al sur, donde la sierra inicia sus cumbres, y los rebrotes de cocos y aguas, abundan entre interminables hileras de cocotales. Al regresar, en la mañana, acompañaron a Tomasín hasta Pozo Hondo. Allí le enseñaron cómo sembrar los retoños, la esperanza. Luego de 10 días, nuestro amigo terminó el sembrado de los rebrotes de palmas. Cuando cubrió la última con arena y tierra, apareció Pirulín en medio de una pequeña nube cantando y danzando alrededor del pozo. Entonces, Tomasín llenó los barriles con agua y al terminar, azuzó los burros, pero antes el duende le dijo: «Tomasín, recuerda, los aguateros no pueden volver hasta que el último, de los primeros cocos que sembraste, no cumplan 100 días. De lo contrario, el agua del pozo desaparecerá para siempre. Cuando siembres el último de los cocos que acordamos, la abundancia y la prosperidad se quedarán para siempre en Puerto Alegre». Dicho esto, Pirulín desapareció y el aguador niño regresó al pueblo, donde todas las tardes fue recibido como un héroe. Muchos años después, en medio de los cocoteros que rodeaban el pozo, Tomasín, ya anciano, contaba a los niños del pueblo esta historia y otras más, inventadas por él o por Pirulín, de quien se sentía su presencia, en medio de pequeños remolinos de viento húmedo que se movían por entre las palmas.